El origen de la escritura de los números. Durante muchos miles de años, matemáticos de muchas y diferentes culturas han creado una enorme superestructura cimentada en los números. Geometría, cálculo infinitesimal, probabilidad, topología. El origen de los números, así como su grafía, es un proceso sumamente complejo, que tuvo muchos protagonistas en diferentes partes del planeta y se desarrolló a lo largo de varios milenios. Al principio, el hombre solo distinguía básicamente entre uno y muchos. Después, la primera etapa hacia la creación de los números fue tomar conciencia de que podía conocerse si dos conjuntos tienen la misma cantidad de objetos, independientemente de cuál fuera esa cantidad, si podemos establecer una relación uno a uno entre los elementos de ambos. Esto es, por ejemplo, hace milenios los pastores podían comprobar, sin conocer los números, si todas las ovejas que habían sacado a pastar por la mañana regresaban a la tarde. ¿Qué hacían? Pues para ello los pastores debían colocar una piedra u otro objeto pequeño en algún recipiente por cada oveja que salía a pastar al campo. Y cuando regresaban, iban sacando una piedra por cada animal que llegaba. Por tanto, sabían que habían regresado todas si al final no quedaba ningún guijarro en el recipiente y que se había perdido alguna abeja o habían sido atacadas por los lobos si aún quedaban piedras en el recipiente. Pero además se produjo un avance significativo hacia el concepto de número, porque el ser humano utilizó objetos como los dedos de las manos, piedras, nudos en una cuerda, muescas en el suelo, en un palo o en un hueso, para poder asociar cualquier cantidad de animales, plantas o objetos con el mismo conjunto de referencia. Así, por ejemplo, 2 ovejas se correspondían con 2 dedos, 2 muescas o 2 piedras. 5 personas con 5 muescas. Este fue el origen del primer concepto de número desarrollado por la humanidad, así como el proceso de contar asociado, operación que consiste en añadir un objeto de referencia más por cada nuevo sujeto que estamos contando. Esos elementos de referencia inventados se podían utilizar para contar cualquier conjunto de objetos y eran manejados por todas las personas de una misma zona. Este proceso fue un proceso de abstracción que duró varios milenios. Aquí, por ejemplo, tenemos el hueso de Isango, que es el peroneo de un babuino del Paleolítico superior, que contiene estas muescas que estamos diciendo. El siguiente avance lo constituyó la invención de la base de la numeración. Representar números cada vez mayores utilizando los dedos de la mano por acumulación de muescas, nudos o guijarros, pues se hizo inviable porque además de la dificultad para distinguir sin saber contar entre un grupo alto de marcas, nudos u otros objetos de referencia, por ejemplo, entre pues esta cantidad y esta, pues eso se hacía inviable. Se empezaron entonces a agrupar formando grupos de 5, 10 o incluso otras cantidades. Es decir, cada 5 o 10 muescas, piedras o nudos, se marcaba una muesca distinta, una piedra o un nudo distinto que tenía el valor de esas 5 o 10 de los normales, creando una jerarquía de símbolos. Muchos pueblos utilizaron el 10 como base, debido a que nuestras manos fueron el primer sistema de referencia y la primera calculadora que tuvo el ser humano. De forma paralela al desarrollo del concepto de número, se fueron desarrollando las operaciones aritméticas. Por ejemplo, en Kenia, cuando iba a salir una expedición militar, cada guerrero masái depositaba un guijarro en un montón y a la vuelta cada superviviente cogía uno del mismo. De esta forma se tenía conocimiento de las pérdidas sufridas, ya fueran muertos o prisioneros. ¿Por qué? Porque, cogían la cantidad de piedras que quedaba, era el resultado de los guerreros iniciales, menos los que habían muerto. Pero volviendo al tema que nos ocupa, hacia el final de la prehistoria de la humanidad, el ser humano empezó a asentarse, abandonando su vida nómada, y con los asentamientos inició el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Y fruto de todo ello se originó el comercio, primero el intercambio de productos y posteriormente la compraventa. Después empezó a vivir en grandes asentamientos, en ciudades, lo que llevó a la organización y gobierno de las mismas, y de otras estructuras socioeconómicas más amplias, a la creación de servicios y a un mayor comercio. Los números y la aritmética se hicieron fundamentales en estas sociedades, fue el origen de la contabilidad. Incluso existieron profesionales dedicados a las labores aritméticas y de registro de la contabilidad. Una de las zonas de la Tierra en las que se produjo esta transformación fue Mesopotamia, Elam y alrededores, que es el lugar en el que se originó la escritura, también la escritura de los números. Los primeros números que utilizaron los sumerios o los elamitas fueron cálculos, objetos de barro de diferentes formas y tamaños
que utilizaron tanto para representar los números como para realizar con ellos las operaciones aritméticas. Los números sumerios consistían en un sistema de numeración aditivo, es decir, al igual que los números romanos, cada número se obtiene por acumulación de las cifras básicas, de base mixta de 10 y 60, cuyas cifras básicas eran un cono pequeño para el 1, una bola pequeña para el 10, un cono grande para 60, un cono grande perforado para el 600, una esfera para el 3600 y una esfera perforada para el 36000. Y se desconoce cuál era la forma de la figura de barro, si existía, para la siguiente cantidad, o sea, 60 al cubo, 216.000. Por tanto, si queríamos saber cómo se representaba el número, por ejemplo, 164.571, pues utilizábamos 4 esferas perforadas, que son 4 por 36.000, 5 esferas, que serían más 5 por 3.600, 4 conos grandes perforados, que sería el 4 por 600, 2 conos grandes, 2 por 60, 5 esferas pequeñas, 5 por 10, y un cono pequeño, porque eso, 164.571 va a ser 4 por 36.000, más 5 por 3.600, más 4 por 600, más 2 por 60, más 5 por 10, más 1 por 1. Y con estos guijarros de arcilla los sumerios realizaban además las operaciones aritméticas que necesitaban para la contabilidad. Así, alrededor del año 3500 a.C., en Sumeria y también en Elam, empiezan a sentir la necesidad de guardar constancia de las informaciones numéricas asociadas a las transacciones económicas o de los muy diversos datos estadísticos relacionados con la vida y el gobierno de Sumeria. Por ejemplo, las cantidades de cereales animales implicados en una compraventa entre un agricultor y un ganadero, el registro del número de ovejas de un pastor o la población de las diferentes ciudades de Sumeria. Para ello se representaba la cantidad en cuestión con los guijarros de arcilla de su sistema de numeración y se introducían estos en el interior de una bola de arcilla fresca. Se cerraba y en el exterior de la misma se imprimía 1 o 2 sellos cilíndricos para garantizar su origen e integridad. Por supuesto, los gobernantes o familias poderosas eran quienes tenían esos sellos cilíndricos. Al secarse la arcilla, se conservaba dentro la información numérica deseada. Pasado un cierto tiempo, si era el momento de comprobar la información, por ejemplo, para realizar el pago de la compraventa, se rompía la bola de arcilla y se podía acceder a la información numérica guardada. Podríamos decir que fue el primer recibo de la historia. Planteemos una situación hipotética en la que pudo utilizarse este sistema de registro numérico. Por ejemplo, imaginemos un ganadero y un agricultor sumerios que pretenden intercambiar bueyes por trigo y llegan a un acuerdo de compraventa de 14 bueyes a cambio de 686 cestos de trigo, a entregar al finalizar la época de siega del cereal. Deberán recoger la información de la transacción para que cuando se produzca esta no haya ninguna duda. Para ello el ganadero introduce una bola y 2 conos pequeños para registrar la cantidad de 12 bueyes en una bolsa de arcilla fresca, después la cierra e imprime su sello cilíndrico en el exterior. Por su parte, el agricultor introduce un cono grande perforado, un cono grande, 2 bolas y 6 conos pequeños para indicar los 686 cestos de trigo en otra bolsa de arcilla fresca que después cerrará e imprimirá con su sello cilíndrico personal. Una vez secas, intercambiarán las bolsas de arcillas con las cantidades registradas, que guardarán hasta el momento de realizar el intercambio de los productos. Otra posibilidad es que exista un funcionario del gobierno que certifique la transacción imprimiendo su sello a la bolsa de arcilla. Con el fin de no tener que romper la bolsa de arcilla cada vez que se quería comprobar la cantidad registrada, lo que implicaba además tener que volver a preparar otra bolsa de arcilla nueva, se empezaron a marcar los cálculos que luego iban a introducirse en la bolsa de arcilla sobre el exterior de la misma. De esta forma, observando el exterior de la bolsa de arcilla, ya se conocía la cantidad representada en el interior. El siguiente paso en el camino hacia el inicio de la escritura numérica fue que los sumerios se percataron de que realmente no necesitaban los cálculos que estaban dentro de la bolsa de arcilla, bastaba con observar las impresiones en el exterior para conocer el número que se representaba en la misma. Por este motivo, se empezaron a utilizar simplemente tablillas frescas de arcilla sobre las que se presionaban los cálculos y quedaban registrado el número contable, manteniendo la idea del sello cilíndrico por encima de las cantidades como certificación de autenticidad.
En las primeras tablillas de arcilla, atendiendo a las tablillas sumerias arcaicas conservadas, se consignaban solamente las cantidades, sin especificar a qué se referían estas, y una tablilla para cada cantidad. Se utilizaba simplemente una tablilla con el número 137 impreso si, por ejemplo, se pretendía hacer un registro de 137 sacos de trigo. Y si se quería hacer otro registro, por ejemplo, de 63 ovejas, se tomaba otra tablilla de arcilla fresca y se representaba el número 63. Tampoco quedaba registrada la propia naturaleza de la operación contable, una compraventa, un reparto, un inventario de bienes, etc. Como lo importante eran las marcas que quedaban impresas en la arcilla y no los propios cálculos, se empezaron a realizar esas marcas con un sencillo buril. En el caso de los números sumerios, muesca fina para el 1, impresión circular pequeña para el 10, una muesca grande para el 60, una muesca con impresión circular pequeña para el 600, impresión circular grande para el 3600 y una impresión circular grande con impresión circular pequeña para el 36000. Que irían derivando hacia una grafía cuneiforme. Las transacciones económicas se fueron multiplicando, así como los registros contables de las mismas, por lo que hacia el año 3100 a.C. se empezaron a incluir diferentes registros en una misma tablilla y a utilizarse pictogramas, que son los primeros signos de la escritura para indicar los objetos a los que se refería cada cantidad de la tablilla: cereales, ovejas, caballos, jabalíes, pan, ropa, etc. Estos pictogramas, que al principio solo registraban objetos, poco a poco fueron incorporando otros significados, por ejemplo, acciones. Asimismo, se empezaron a combinar varios pictogramas para obtener nuevos significados. Fue el nacimiento de la escritura, y con ella, de la escritura de los números.